están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a nuestro ciclo Danza Presente, un ciclo de conversaciones con artistas de la danza. Hoy la tenemos de invitada a Daniela García y vamos a estar hablando sobre su obra Para sobrevivir o Cómo vivir de nuevo, que va a estar en el marco de CIMA, en su primera función. Igual saben que acá abajo les dejamos toda la información. En el CIMA, que es un encuentro internacional de cooperación en relación a las movilidades de la danza, a ver qué pasa con la danza hoy y de qué manera podemos eh, cooperar entre las diferentes gestores, gestoras, investigadores, investigadoras, impulsores, impulsoras de la danza en la región y también vinculando un poco con otros continentes, que va a tener lugar ahora en noviembre, de 4 días de noviembre, más o menos entre el 20 y el 24, y a ella la vamos a tener el jueves 20 de noviembre en Planta Inclán, y si no llegan dentro de ese marco de CIMA, también la van a poder ver el jueves 27, pero recuerden que acá siempre dejamos toda la información. Y como saben, en este ciclo nos interesa mucho hablar de los procesos y poder conversar con los artistas respecto a sus propios trabajos, ¿no? Que nos tiren pistas, tanto para disfrutar más cuando vamos a ver la obra, o si nos quedamos pensando y ya la vimos y después vemos el video, bueno, también tener alguna idea de por dónde iba el imaginario del artista. Así que, Daniela, bienvenida acá a nuestro ciclo. Eh, y bueno, como estaba diciendo, nos interesa los procesos, ¿no? ¿Cómo es ese momento en que surge una idea, una imagen, o hay algo ahí latente y se empieza a poner en marcha en esa cocina? ¿Cómo fue en este caso? Bueno, Dulcinea, gracias por el espacio. Para sobrevivir tiene una huella anterior que fue Zona de Derrumbe. Es una obra que yo hice para la compañía de la UNA. Gané el premio Graduados a la Creación, fue una experiencia hermosa, por supuesto en el marco de la UNA. Fue una gran oportunidad para mí, eran 17 bailarinas en ese entonces, tuvimos solo 2 meses. Sí, sí, viste la oportunidad de trabajar con un ballet y con otras condiciones de producción, así que fue maravilloso, pero fue muy rápido, viste. Fueron 2 meses y estrenamos en el Cultural San Martín, así que fue, bueno, un primer paso para empezar a abordar un paisaje trágico, diría yo. O sea, para que yo entrara, sí, entrara en lo trágico, que por ahora no salgo de ahí. Y ahí conocí a jóvenes bailarinas maravillosas que la verdad que no sé si las hubiera conocido de otro modo, así que nos encontramos en un lenguaje común y al año siguiente yo dije, bueno, yo quiero seguir trabajando con esto, las llamé a las chicas, ahí convoqué a 5 bailarinas, 4 están en escena y una es asistente de dirección, después te paso la ficha para nombrarlas a todas, obviamente, que aparezcan también sus nombres. Y empezamos a trabajar en Para sobrevivir o Cómo vivir de nuevo, que si bien se vincula con aquella experiencia, tiene una exploración bastante más profunda, nos dimos el tiempo, estuvimos 8 meses trabajando y no solo hubo un abordaje fuerte del movimiento, de lo cinético, que yo vengo de ahí, ¿no? Vengo de la danza contemporánea, sino que fue la primera experiencia para mí con un vínculo con digamos, con el mundo más visual, con el arte plástico, podríamos decir. Hay una instalación en escena y hay un trabajo bastante profundo de vinculación con el vestuario. Trabajamos con Mia Soifer y fue una investigación de ver cómo el vestuario podía generar nuevas condiciones de movimiento. Las chicas se golpean mucho, el procedimiento central en la obra es la caída. Entonces, por un lado, que el vestuario las protegiera y por otro lado, que las impulsara a hacer nuevas cosas que sin ese vestuario no podrían hacer. Y en ese sentido para mí fue un hallazgo total, me enamoré de las posibilidades y bueno, de lo que se crea visualmente en la obra que creo que es muy potente. Ok, entonces hay algo que tiene que ver, bueno, con esto trágico que vos decís también, con la caída, ¿no? ¿Dónde surge el nombre? ¿A dónde va esto de para sobrevivir?
que también es... Bueno, dos cosas. Por un lado, si bien no fue disparador, viste que en el proceso te vas vinculando con Sí, distintos materiales, con otros artistas, con películas, con series. Entonces te nombro uno. Una es la artista alemana Ito Stein, no sé si lo digo bien. Bueno, ella trabaja con la caída libre y yo leyendo materiales me enamoro de muchas cosas que dice y digo, esta obra habla de esto que ella plantea, ella dice que estamos en un momento de la historia sin horizonte, sin referentes, sin grandes doctrinas, viste, como faltas de mitos políticos fundacionales, hay propuestas, pero digamos, nada con ese peso. Entonces, si una anda por la vida muy a la deriva, ¿no? Sin ese horizonte, sin ir a buscar aquello, estás un poco en un terreno inestable, ¿no? Medio lodo. Y en ese sentido estás en una constante caída libre. Y dice, y puede que no nos estemos dando cuenta por esa pérdida espacial, ¿viste? No tenés ese horizonte, entonces no tenés en qué apoyarte. Y eso es una búsqueda constante de la obra que, bueno, yo la traslado al movimiento y como sabes es muy de la danza, ¿no? La caída y la recuperación. Eh, me preguntaste otra cosa. Lo de para sobrevivir. Bueno, la obra, yo digo que es una obra de resistencia, digamos, eh, que es una obra, también me gusta decir que es una obra feminista. No porque, sí, no porque, no solo porque la mayoría de las personas que integramos el elenco somos mujeres, sino porque, como te nombro, es una obra desde el dolor, desde el fracaso. Eh, en ese sentido es muy verdadera, es muy sincera, no es heroica, aunque hay héroes, hay heroínas, pero no se para desde ese lugar, ¿viste? De resolutivo, ¿no? Sino se para desde el conflicto, desde ese caos, como te decía al inicio, desde las ruinas, y desde ahí construye narrativa, ¿no? sí. Digamos que en ese... dale, perdóname. No, 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 está bien, no te estaba escuchando y pensaba, bueno, en eso, lo que estás diciendo en relación, bueno, se van vinculando como hablábamos antes, ¿no? Se van vinculando las preguntas del ciclo a través de lo que vas contando respecto al proceso, ¿no? Y búsqueda, y la idea, el impulso inicial para el trabajo con esto viene de ese trabajo anterior, de la una, de algo que encontraste a nivel de movimiento, a nivel cinético, o de algo que encontraste a nivel de imagen que querías explorar, hasta llegar a la ¿Sabes? caída. Sabes que fue más desde la imagen o incluso hasta de la temática, pero el movimiento, no, digamos, el material de movimiento fue muy particular de este proceso. Es más, el anterior era más punky, había una batería en escena, era más rabioso. Eh, y este yo te decía que hay algo desde lo plástico en términos del vestuario, pero también hay algo más plástico del movimiento. Pero digamos, no es solo eso, ¿no? Porque también es una obra violenta y también hay momentos de violencia y de crudeza desde lo físico. Entonces, a veces las caídas Sí, son más amortiguadas y más contenidas y más grupales, y otros sí. momentos son más... Es más, hay una escena que le decimos parkour, porque como, claro, como hay una mesa que está un poco derrumbada, ¿no? Esta Claro. instalación escenográfica que yo te nombraba, ahí, digamos, hay hasta elementos más acrobáticos, si querés. Entonces, fuimos circulando por varios lenguajes de movimiento. Digamos, la Bien. danza, por supuesto que es la columna vertebral en vinculación con otros lenguajes, pero digamos, hay capas de sentido, ¿no? Bien. Eh, Bueno, ahí ya estás contestando la segunda pregunta que tenemos, que tiene que ver con el ciclo, que a veces preguntamos porque justamente estamos en un momento donde también eso que decís del horizonte o de las grandes mitos fundacionales, narrativas, dentro de la danza también hay algo que es de los límites, que están como muy permeables con diferentes disciplinas, al punto de que ya no es necesario ni siquiera aclarar, hay una liminalidad en las propuestas. Vos estás hablando acá de muchos recursos plásticos y hay una instalación. Entonces a veces preguntamos para que cada creador, creadora, creadore pueda decir, esta es una obra de danza, o esta es una obra de teatro, o esta es una performance, o esto es, para que lo pueda nombrar, o en todo caso hacer alusión a estos lenguajes. Pero bueno, ya estás bien parada ahí, que es una obra de danza contemporánea,
Con- Sí, igual quizás me retracto, porque también me gusta decir que está buena la pregunta, que es una obra de danza-teatro. Vos sabés que yo estudié danza-teatro en la UNA y si bien coincido con que los lenguajes se hibridan, hay un trabajo que hacemos nosotras que tiene que ver em, con los grados de representación, ¿no? Digamos, a mí me gusta decir, en escena hay cuatro intérpretes. Hay tres que están en una lógica de performers, ¿viste? Si voy a tomar algo que dice Vivi Telas, la directora que trabaja con el biodrama, que ella usa, yo esto lo digo siempre en mis clases, umbral mínimo de ficción, dice UMF. Entonces, es distinto el procedimiento que ella toma porque ella en general trabaja con gente del mundo real y la lleva a la escena, ¿no? Entonces le dice a la gente, no actúes, que siempre hay un grado de ficción, ¿no? Pero bueno, digo, en este caso, las chicas no cumplen con esa lógica porque efectivamente son intérpretes, pero no estarían representando, ¿no? Están con una presencia, digamos, le ves casi la sangre de esta herida que tienen ellas, ¿entendés? Podríamos decir que el umbral de ficción es bajo. Y hay una cuarta, que está actuando, que podríamos decir está representando, elaboramos un personaje, ¿viste? Ella es más una deidad. Entonces hay un trabajo con eso. A mí me gusta, soy muy fan, como muchas, de Pepintón, y hace un tiempo he escuchado una entrevista de ellos que decían que trabajan con la danza hiperverdadera o hiperrealista, ¿viste? Y a mí me gusta mucho eso también, me interesa, ¿viste? Como está todo bien con lo conceptual, pero a mí como creadora siento que hay algunas posibilidades de la creación que hacen que tendamos un puente a un público, ¿viste? Casi volverlo más accesible o más popular, sin perder la estética propia, ¿no? Pero en ese sentido hay algo que me interesa, darle la mano, y me parece que esta es una posibilidad. Sí, sí. Igual te metiste en una danza teatro, es como, nadie Sí, puede definirlo, y sin embargo, es como que esto es, y entre danza teatro, teatro físico, a veces totalmente. performance, hay, o danza contemporánea directamente, porque también, por eso está bueno la pregunta. eh, Sí, está buenísima. Acá, para que lo respondan ustedes, ¿no? Esto yo me defino, el público va a ver y tal vez dice, esto no sabe bien qué es, o le parece, lo vincula, cada uno vincula lo propio, pero el artista se planta en un lugar y dice, para mí esto es esto, yo, es danza contemporánea, listo. Re. Bien, y también acá entrelazándonos con el proceso, los impulsos, la imagen, aparece esto que tiene que ver con nuestra tercera pregunta, más vinculada a lo temático. A veces le decimos tesis de autores en relación a que, bueno, hay siempre una sola obra que se va repitiendo, ¿no? Como un impulso del artista que le va dando diferentes formas en sus distintas creaciones, pero siempre es el mismo tema de fondo. ¿Y qué es eso que quiere, que inquieta y que se necesita expresar, decir, manifestar de la vida, del mundo, de la existencia, materializado en una obra? ¿Qué sería en este caso? Bueno, yo siento que es una vía de escape, ¿no? Un poco de una herida social muy contemporánea que podría ser una cosa medio posapocalíptica, podría ser una cosa medio post-COVID, en donde nos quedamos aislados o a partir de la tecnología o de las redes. Hoy en día, podríamos decir, por la coyuntura política y social que nos toca vivir. Entonces, en este mundo tan cruel, tan desigual, este grupo de personas intentan salir adelante, ¿no? Y lo hacen de diversos modos, ¿no? Porque, digamos, no me vinculo con la tragedia solo desde la solemnidad o desde la violencia o la crudeza, como te decía antes. También aparece un poco el absurdo que me interesaba también, ¿viste? Para desacralizarlo un poco y porque las personas también tenemos esos pliegues, ¿viste? Cuando te toca afrontar cosas terribles, hay quienes laburan con el humor negro o conectan con dioses, ¿viste? Yo entonces te hablaba de este personaje que es un poco una deidad y ella inaugura un poco
un poco este aspecto. Hay una, hay una serie que me encanta y que la tomé mucho para la obra, que es La Mesías de los Javis, que son fanáticos religiosos que tienen unas vidas terribles, muy cruentas, y bueno, ella, la personaje principal, empieza a hablar con Dios, ¿no? Bueno, la serie es espectacular y tomé Sí. muchas cosas de ahí también, ¿viste? Como para, bueno, eso que te decía, para cortar un poco también con, no sería cortar con Tragedia. tanta dulzura, sería cortar con tanta solemnidad, ¿viste? No queremos estar solamente tristes, y la resistencia también puede ser desde otro lugar, ¿no? Eh, así que, Sí, bueno, así que por ahí. y decís, bueno, por un lado dijiste que también trabajas con la vulnerabilidad, ¿no? De alguna manera haciéndose cargo del lugar de Sí, afrontar sí. situaciones que producen, no sé, dolor y ponerlo ahí en escena. Y por otro lado hablaste como una obra feminista, ¿no? Y hablas de una deidad y de cómo sería, en qué sentido estás Bueno, pensando. lo de la deidad tiene que ver con este personaje, viste que es un personaje que, bueno, muy peculiar, no quiero spoilear demasiado, No, pero está arriba de la mesa, está mucho tiempo quieta, en un rol más de testigo, viste, es una especie de virgen, de madre protectora, misericordiosa, que está ahí, acompaña, todo lo ve, y después toma otro protagonismo, un protagonismo, viste, es más poderosa y empieza a mover un poco los hilos. Eh, y vos me preguntabas por qué feminista. mm, ahí entra. Feminista. Sí, sí, pero no solo por eso, ¿viste? Yo digo, antes te decía, por el tipo de narrativa, por darle luz a esa oscuridad, por mostrarse con el corazón en la mano, eh, por salir a pelear, por poner el cuerpo. Es una obra en donde las tres chicas que están abajo, ¿no? Porque esta deidad está arriba, está en otro plano, y ellas tres que están abajo poniendo el cuerpo, salen adelante porque están juntas, acompañándose, compartiendo ese espacio y diciendo, bueno, dale, vamos, ¿viste? Están en modo supervivencia, no están vencidas. Eh, por eso. Ok, ok, está bien. Sí, justo hace poco hablábamos de que estábamos en un momento de que el cuerpo estaba en estado de resistencia. Eh, Exacto. y también, bueno, a otra cosa que trajiste en relación a la pandemia, en un conversatorio no hace mucho, hablando sobre danza y tecnología, también se habló de que estamos atravesando el trauma de la pandemia en este momento. Totalmente. Entonces estamos como muy cruzados por todo esto. Sí, bueno, es lo que pasa con las obras de arte Sí, contemporáneo. Me pasa cuando salgo y converso con la gente, todas, todos en este mundo, tarde o temprano, vamos a tener una herida, ¿no? sí, bueno, la herida es, Y en ese sentido, cada cual conecta con ese estado de resiliencia o, viste, esa sí, insistencia por de algún modo salir adelante. Eh, bueno, me aparecen muchos comentarios sobre la coyuntura actual, o sea, la claro, coyuntura claro, política actual, y decir, uy, es este campo de sí, batalla, sí, estamos en las ruinas, bueno, es un momento, ¿no? Es un momento, sí, sí. tampoco. eh, Iba a decir, tampoco para ser catastróficas, pero la obra es catastrófica. Bien, así que ya saben que quienes vayan y quienes fueron, bueno, me imagino cada uno va a sacar también su propia conclusión y también es cierto que toda obra se vincula con su contexto y es leída a través de ese contexto. Tal vez estas obras pasa con obras de hace 20 años que uno puede mirarlas y encontrar otras cosas, aparte de las pistas de esa relación con el contexto. Y por eso las obras son memoria, cada obra de danza es como una memoria corporal de su contexto, porque el cuerpo puede 100%. simbolizar mucho y está ahí todo lo que, incluso como si en términos de la psicología, uno podría decir que es como un preconsciente lo que aparece en la obra, ¿no? Porque tiene que ver con el cuerpo y también con esa conexión del artista porque está entrenado
y entrenadas para poder estar permeables y sensibles a algo, ¿no? Para Sí, llevarlo a la creación. está Em, buenísimo lo que decís. Sí, es muy de un estado de época, re. Sí, y bueno, Daniela, acá estos condimentos, estas pistas en relación a tu propuesta que vamos a ir a ver, ya sabemos jueves 20 y 27, ahí a Planta Inclán. Así que nos veremos por ahí y bueno, y siempre invitamos, vayan al teatro y vayan a ver danza y vivan esa experiencia que es única, ¿no? Que es el momento del vivo, del convivio, del compartir eso que flota ahí entre la escena, el escenario, el público. Y bueno, y muchas gracias a vos por estar acá también, compartirlo. Muchas gracias, gracias por el espacio. Chao. Never down, you're never down.